El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en Santiago capítulo 5 y pasamos ahora al verso 7 hasta el verso 12. Y hay una amonestación a ser pacientes y a orar por todas estas circunstancias y todas estas situaciones que vivimos nosotros. La reflexión anterior nos estaba llevando a pensar la realidad de estas estratificaciones sociales en que se vive en el mundo. Los que todo lo tienen y los que carecen de todo. Y cómo los que todo lo tienen juegan, desconocen y maltratan a los que nada tienen. Pero ¿qué dice aquí la palabra ahora? ¿Qué es lo que recomienda Santiago? Vamos a ver. Por tanto, hermanos, capítulo 5 de Santiago, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy bien, entonces ahora la recomendación frente a ese panorama difícil, crítico, de injusticia, de pobreza, de necesidad, de reclamos y que a veces las personas no reciben respuesta oportuna. Entonces aquí nos está hablando de la paciencia. Y viene a mi mente también un pasaje que es el de la viuda cuando se presenta ante el juez injusto, para presentar su situación dura y difícil que tiene seguramente con algún vecino que al verla que ha quedado sola, que su esposo ha muerto, entonces seguramente él quiere aprovecharse de esa necesidad y esa debilidad que tiene esta mujer. Seguramente quiere apoderarse de su casa o lo que sea, y ella va donde el juez para poner allí su querella, pero el juez por un tiempo no la atiende. Pero es la paciencia de ella, la perseverancia de ella, la que la hace que todos los días vaya al despacho del juez hasta que el juez reconoce que él es un hombre ateo, que ni cree en Dios, ni cree ni tiene temor de ningún hombre, pero dice que si esta mujer sigue de continuo llegando hasta su despacho, pues le va a agotar la paciencia y quién sabe qué locura va a ser él. Por lo tanto, decide hacerle justicia. La paciencia nos lleva a nosotros, junto con la fe y la esperanza y la oración, a tomar una posición completamente diferente, porque nos lleva a nosotros a esperar, a tener confianza. Esta palabra que se enfoca en la paciencia con las pruebas, frente a las pruebas y a las circunstancias, y que frente a esas pruebas y a esas circunstancias nosotros debemos entender que todo tiene su tiempo y que hay un momento para cada cosa. De hecho, la palabra en la Biblia dice, en Eclesiastés capítulo 5, dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Así como hay tiempo para nacer, hay tiempo para crecer, hay tiempo para fructificar, pero también hay tiempo para morir. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para abrazar, para abstenerse de abrazar. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para desarrollar todo lo que se quiere debajo del cielo. Entonces la paciencia es la que nos permite a nosotros entender que nada antes de tiempo va a suceder y que, por el contrario, nosotros debemos emplear el tiempo en lugar para desesperarnos y angustiarnos. Nosotros debemos utilizar ese tiempo para orar, para poner delante del trono de Dios todas aquellas cosas que nos incomodan, todas aquellas cosas que se nos dificultan, todas aquellas cosas que nosotros no podemos resolver. Pero en este caso, yo suelo recomendarle a las personas que solicitan orientación sobre este tema de injusticias, de salarios que no se le pagan, de cesantías o de prestaciones que no se les pagan y todas estas cosas que quedan por ahí como
volando, decirles que para eso están establecidas las autoridades y que no tenemos que temer, hay que ir ante las autoridades y presentar allá nuestros reclamos, nuestras demandas o nuestras denuncias, lo que sea necesario hacer, hay que hacerlo. Pero también hay que presentar eso delante del trono de Dios, acompañarlo de oración, presentar, cuando usted sea víctima de una situación, usted haga esas dos cosas, presente ante las autoridades respectivas lo que tiene que ver con aquello, agravio que usted ha sufrido. Pero usted como cristiano, como creyente, como hombre de Dios y como mujer de Dios, presente también delante del trono de Dios esta situación. Porque nosotros tenemos que aprender a esperar y a confiar en el Señor. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Ve aquí que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Estos hombres que anunciaron la palabra tenían la verdad. ¿Y cómo les parece que en el Antiguo Testamento muchos de esos profetas murieron? Porque justamente cuando iban donde el rey para declarar la sentencia profética de lo que venía de parte de Dios hacia ellos por haberse apartado del Señor y haberse ido tras los ídolos, ellos en lugar de recibir la exhortación profética, lo que hacían era asesinar a los profetas, encarcelar a los profetas, maltratar a los profetas, como si se tratara de una palabra proveniente del hombre. Y cuando realmente el profeta es un hombre o una mujer que viene enviado por Dios y trae un mensaje de Dios, el profeta no tiene por qué molestarse. El profeta, y ahí en esto quiero darles una clave, cuando venga alguien a usted a darle una profecía y usted no la reciba y el profeta se enardezca, se enoje y el profeta manifieste una actitud incoherente de un carácter nada dócil, usted sabe que eso no viene de parte de Dios. Porque el Señor le ordena al profeta a llevar la palabra, a dar la profecía. Problema de si la persona la recibe o no la recibe. Ese no es un problema del profeta. El profeta cumple con dar la palabra revelada que ha llegado a él. Pero si la persona a la que le mandan ese mensaje no hace caso, es decir, o hace caso omiso a ese mensaje que se le está dando, el profeta ha cumplido su misión. El profeta no está para convencer a la persona, el profeta está para llevar el mensaje. Así que en el Antiguo Testamento varios de esos profetas fueron encarcelados, fueron torturados y otros seguramente fueron asesinados. Eso es lo que registra Hebreos en el capítulo 11, en la galería de los santos, como muchos de ellos murieron. Entonces no os quejéis, el juez está delante de la puerta. Santiago presentó a Cristo como un juez que estaba a punto de abrir las puertas del tribunal para llamar a juicio. Como sabía que la persona constante podía producir una actitud quejumbrosa, entonces Santiago previene a sus lectores acerca de ese pecado, para que no perdieran la plenitud de su galardón celestial, para que no andemos quejándonos. Y es lo mejor, amigos. Cuando tú tengas un reclamo hacia una persona, llámala, hazle el reclamo. Si la persona no acepta, tú para ahí, porque ya tú hiciste la parte que tenías que hacer con él. Lo demás ya colócalo delante del Señor. Pero no camine por un lado y por el otro contándole a otros y a otros los agravios, porque entonces tú estás entrando en un campo de murmuración muy grande y estás contaminando a muchas personas. Recordemos aquí, por ejemplo, la paciencia de Job, que es lo que se revela aquí en el versículo 11. Job es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Y Santiago confortó a sus lectores de esa manera, con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento, tal como lo tuvo en la vida de Job, que es misericordioso y compasivo. Recordar el carácter del Señor es una fuente de gran consolación en medio del sufrimiento. Las Escrituras afirman de manera reiterada su compasión y su misericordia. Entonces nosotros tenemos que echar mano de eso y recordar que Dios es misericordioso, pero sobre todo, o de manera especial, como lo ha hecho en repetidas ocasiones en su epístola, Santiago hizo hincapié en que la forma de hablar de una persona suministra las evidencias más reveladoras de su condición espiritual. Entonces, aquí estamos llamados nosotros. ¿Qué es lo que creemos de la palabra? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que profesamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? Y aquí hay una diferencia muy grande entre el hombre natural y el hombre espiritual, entre la mujer natural y la mujer espiritual.
Cuando utilizo el término natural, me refiero a personas que no han tenido un nuevo nacimiento espiritual, que no se han convertido, que no han recibido a Cristo en su corazón, que no pertenecen todavía al reino de Dios. Entonces ellos están guiados solamente por su mente, por sus pensamientos, lo que a ellos se les ocurre pensar, naturalmente. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual tiene un bagaje en su mente, en su corazón, porque está atesorada la palabra. Y entonces ya al tener la palabra atesorada en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, pensamos como Dios ha dicho en su palabra. Y por lo tanto nuestra manera de actuar, las medidas que tomamos son consecuentes con la palabra que está en nuestro corazón. Porque no profesamos una religión muerta, porque profesamos una relación activa con Dios y diariamente en esa relación nos acercamos a Él y oramos. Por eso es que nosotros tenemos que entender la importancia de ser pacientes y de orar, porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si hiciéramos juiciosos nosotros el ejercicio de mirar todas las aflicciones que sufrió Jesús, y a cambio de esas aflicciones, ¿qué hizo Él? El bien, solo el bien, nunca negó nada, siempre estuvo para bendecir, para ayudar, para sanar, para proveer alimento, para ayudar a la gente, y a cambio recibió todo lo contrario, pero Él se mantuvo con esa fe, de que esa obra redentora serviría para redimirnos a nosotros de nuestros pecados y hacernos personas en condición de acercarnos al Padre a través del camino que es Cristo Jesús. ¿Estás viviendo algún momento difícil? ¿Tienes una dificultad, una lucha, un problema? Sé valiente, sé un hombre de oración, sé una mujer de oración. Reúnete con gente que entienda tu problema para que oren, te apoyen en la oración. Muchas veces no es porque Dios necesite muchas oraciones de muchas personas, sino porque cuando el ser humano, como un ser sujeto a pasiones y a sentimientos, cuando siente que hay personas a su alrededor que se solidarizan con él, eso le da mayor fuerza, le da mayor ánimo, y en el campo de la fe la dinamiza, y la persona siente que hay más, que hay personas, que hay un círculo de amigos que lo están apoyando, que han tomado la carga y el problema de él y lo han tomado para ayudarlo y presentarlo delante de Dios. No es porque el Señor necesite oraciones de muchas personas a nuestro favor, es porque nosotros necesitamos oír voces de personas que son solidarias con nosotros, y obviamente esas oraciones suman delante del Señor. Tiempo para orar en el día de hoy. Si tienes alguna dificultad que te tiene acongojado, afligido o oprimido, acompáñame en esta oración. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Esta palabra ha venido para fortalecer nuestra fe y decirnos que cualquiera que sea el problema, la dificultad que estemos viviendo, nosotros debemos aprender a tener paciencia, a esperar en ti y sobre todo a orar, a presentar delante de ti, delante de tu presencia, a ir delante de ti, Señor, para que tú recibas nuestra petición, escuche nuestra oración. Y ya nos ha enseñado el apóstol Pablo, en toda oración, ruego, súplica, debemos presentar nuestra petición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.